Creo que desde que empieza a afectar el agua, se empieza a afectar ya todo, ¿cierto? Nosotros como seres humanos, como seres vivos, vivimos es por el agua, ¿cierto? Nosotros podemos vivir muchos días sin comer, pero no podemos vivir sin agua. La mina pues va a tener muchos prejuicios y va a tener muchas cosas malas. Se va a empezar a morir toda la naturaleza que está en el escarpe de la cordillera, ¿cierto? Y ahí es donde viven las aves. Mi nombre es Sebastián Martínez. Tengo la fortuna de vivir en Támesis y hace por ahí más o menos 2 años, casi 3 años, estoy con el cuento del avistamiento de aves y también al mismo tiempo me encargué con el cuento del café. Gracias a eso tengo la fortuna de trabajar en una reserva natural que es de un cultivo de café y tiene pues en su mayoría plantas nativas y árboles que son muy propios para que vivan las aves acá en la reserva. Pues la reserva tiene más o menos un listado de 276 especies de aves residentes, más o menos son 30 migratorias y tenemos más o menos unas 10 endémicas que se mueven aquí en todo el terreno de la reserva. Muy importante pues todos los nativos que hay acá y todas las plantas que se han venido sembrando a lo largo de más o menos 4 años en la reserva. La mayoría son plantas que nacen naturalmente, como los dragos, como los espaderos, como los puntalances, que son plantas que echan un tipo de fruto que es como una frutilla y eso es lo que se alimentan principalmente la mayoría de las aves. Entonces es muy importante no utilizar pues agrotóxicos para mantener pues como todo ese tipo de reservas. Cuando el ser humano empieza a intervenir toda esa parte de bosque, empieza a tumbar para convertirlo en parte agrícola, en parte para cultivos, entonces ahí es cuando podemos afectar más a las aves. Yo creo que las aves, hay unas que tienen como la capacidad muy grande de moverse, ¿cierto? Pero hay otras que si le podemos hacer una pequeña afectación a su hábitat, ellas posiblemente se extingan. Acá contamos con varias. Hay una que es la más representativa del pueblo, que se llama la Dagnis arlaubi. Es una ave que solamente en Antioquia se ve en Támesis. Se ve en el Jardín Botánico y en la Reserva Natural La Cumbre de la Virgen. Yo creo que lo que hace que se haya registrado en Antioquia, en esta parte, es porque en Támesis han guardado mucho el bosque y lo han protegido. Lo más importante que uno debe hacer en esta parte, que es como un límite entre el monte y ya en la parte de abajo los potreros, es tener un control pues como de todas las especies de árboles que hay y sembrar mucho, ¿cierto? Que haya muchas reforestaciones para que las aves no pierdan su hábitat, y eso es como la principal amenaza pues como que ellas tienen para que o se desplacen o pueden llegar a la extinción, porque hay unas que no se adaptan cuando les dañan su hábitat. Entonces ellas prefieren quedarse hasta que ya no tienen pues como ni alimento o ya pues como partes como para reproducirse, como este tipo de bosque que es un inicio de un bosque, es bosque de niebla. Lo que podemos hacer como campesinos o como personas que protegen un área es estar muy conectados con la naturaleza para poder uno saber qué es lo que puede hacer en pro de las aves o de todo tipo de naturaleza. Cada quien encuentra el momento en su vida para empezar a cuidar las aves y para empezar a apreciarlas de una forma más de amor como por la naturaleza, ¿cierto? Y no es dejar de lado solamente las aves, sino pues también la naturaleza como tal, pues las plantas que ellas alimentan, donde hacen nidos, las cuevas, porque hay unas que anidan también en cuevas, ¿cierto? Y también pues dar como los espacios, propiciar los espacios para que la gente capacite un poquito. Yo creo que es más de entrar en conciencia las generaciones que están apenas saliendo y llevar de pronto la terquedad de los adultos a un nivel de conciencia más a futuro. De pronto no piensan mucho más allá. La minera tiene pues una influencia muy negativa, tanto para las aves, tanto para los mamíferos, tanto para los reptiles, tanto para nosotros como humanos. Nosotros ponemos unos intereses más entre comillas, más grandes como los económicos por encima, y eso es lo que nos hace de pronto quedar, yo creo que ante algo tan grande negativo, quedar muy expuestos.